Buenas tardes, los saluda Juan Espinosa. Vamos a dar inicio a esta plática de charlas Creston todos los lunes. Estamos llevando a cabo una. Nada más les pido a los presentes que tengan apagados sus micrófonos, sus cámaras también. Y abajo en su pantalla ustedes van a ver la parte de una pregunta para que ahí pongan la pregunta y al final de la sesión tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Abril, ¿no? La charla durará un promedio de 60 minutos y tendremos 30 minutos aproximadamente para sus preguntas y respuestas. Primero, antes que nada, pues le doy la más cordial bienvenida a Abril. Gracias, Abril, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en este lunes de Charlas Creston. Y Claro, voy a gracias a ti, Juan. Abril Moreno es fundadora y directora general de Percepcia 21, empresa especializada en la industria de energía, la cual ofrece consultoría en manejo de crisis, asuntos públicos y gestión de la reputación. Es integrante del colectivo We Tweet Energy. Recientemente, Abril fue nombrada vicepresidenta del Comité de Energía del IMED y es partner de la Asociación Oil and Gas Alliance. En Petróleos Mexicanos fungió como asesora de la Dirección General, primero en la coordinación ejecutiva y posteriormente en la coordinación regional durante la gestión del ingeniero Luis Ramírez Corzo y del doctor Jesús Reyes Heroles. Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional, ¿ya no vemos ahí tu pantalla? Ok, ya la Perdón, vemos. discúlpame. Ahí la vemos. Yo tengo aquí tu semblanza, ¿eh? A ver, gracias. Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional, Abril ha sido asesora de instituciones públicas y privadas, así como gobernadores, legisladores y candidatos a gobernatura y a la presidencia de la República. Ha ocupado importantes posiciones directivas y gerenciales en empresas nacionales y nacionales, así como en agencias de asesoría estratégica y relaciones públicas. Se ha desempeñado como reportera, conductora de radio y articulista en diversos medios como TV Azteca, ABC Radio, Revista Voz y Voto, Petróleo y Energía, entre otros. Abril es maestra en comportamiento político por la Universidad de Essex, Inglaterra, y en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una licenciatura en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Abril ha cursado diversos diplomados, cursos de actualización y certificaciones en regulación energética, sistemas energéticos, político, alineación legislativa, entre otros, en instituciones de primer nivel como el MIT, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, el CIDE, la Ibero, la UNAM y el World Energy Council. Cuenta con una certificación por el MIT en Crisis Management and Business Continuity. Pues gracias, Abril, y te cedo la palabra. Muchas Bienvenida. gracias, Juan. ¿Sabes qué? Discúlpame, es que yo sigo oyendo eco de todo. Se me hace que como que tengo esto doble prendido, pero bueno, vamos a empezar. Para... Tienes dos Sí, accesos como Abril, a ver si Es lo que te iba a comentar. puedes cancelar uno, por a favor. ver, sí. ¿Ustedes no me pueden sacar de uno? Sí, déjame hacerlo, Abril. Fácil. Déjame, ¿en cuál estás? A ver. Listo, Abril. ¿Nos escuchas? Nada más activa su micrófono. Listo. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias Juan, Paco, todos, les agradezco mucho a Creston por esta tarde. Como le decía ahorita a Juan, platico mucho y mi presentación es larga, entonces sí, me voy a ir un poco, no quise entrar directamente a la parte de México sin que ustedes entendieran un poco más lo que ha pasado o cuál es la tendencia a nivel internacional. Entonces, para que nos podamos enfocar un poco más en México, voy a ir un poco más rápido en la parte internacional, ¿sí? La agenda, pues es justamente la coyuntura energética a nivel internacional.
Vamos a partir en México del programa energético, ya no de la reforma energética, sino del programa energético del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar del sector de hidrocarburos, petrolíferos, sector eléctrico y algunas reflexiones generales. Entonces, bueno, pues ¿hacia dónde vamos? El mundo se enfrenta pues a un triple desafío en este momento, que por una parte es producir energía, es más energía para respaldar el crecimiento económico mundial, porque pues seguimos creciendo, aunque ya como veremos, no a las tasas de crecimiento poblacional anteriores, pero sí sí seguimos creciendo. Y además, algo muy importante para nosotros es crecer en materia, que la energía sea accesible, asequible, sustentable, y aunque no necesariamente que necesitemos nuevas fuentes. ¿Y a qué me refiero con que sea accesible y asequible? Porque poca gente a veces entiende esto, y sustentable, es que accesible quiere decir que todos podamos tener acceso a la energía. Por otra parte, asequible es que tenga el precio lo suficientemente, o sea, un costo bueno, moderado, para que todos podamos pagar, y sustentable es que pueda ser intergeneracional y que pueda llegar a otras generaciones. Impulsar una transición energética más rápida a través del avance tecnológico. Esto es bien importante, el avance tecnológico, para que generemos pues menos emisiones y protejamos estas generaciones futuras y lograr un mundo más sostenible a través de la eficiencia energética, la seguridad energética, que veremos que el gas natural ahorita va a ser uno de los factores más importantes. Entonces, les platicaba un poco de esta dinámica de crecimiento. Si ven en esta gráfica, ¿sí se ven las fuentes? Sí, se ven las fuentes. En la parte azul vamos a ver que antes, pues el crecimiento poblacional, lo que es el azul sólido, pues era muy grande, ¿no? Como China, India sobre todo. Y en la parte de productividad, pues crecíamos poco. Ahora, a partir del 2016 al 2040, lo que indica esta tabla es que nuestro crecimiento, vamos a crecer más en productividad que a nivel personitas, ¿no? Entonces, bueno, esto es positivo también para el tema energético. Disculpen. Déjenme mover una cosa que me estorbo para ver mis gráficas. A ver, bueno. En la dinámica de crecimiento mundial de la población, como ven aquí en la lámina de la izquierda, el consumo de energía por región, estamos viendo que los países de la OCDE vamos a mantener más o menos el mismo consumo. Muchos de estos países son los países de Europa, Estados Unidos, algunos países de Asia. Solamente hay dos latinoamericanos, que es México y Colombia, que acaba de integrarse hace poquitito. China, como ven, es uno de los que va a tener mayor consumo y crecimiento energético, y bueno, ha tenido, e India es el de los que más. África se cree que a lo mejor pronto va a tener, pero en esta gráfica pues el consumo de energía no crece tanto en India. En la parte de crecimiento del PIB, la energía y el PIB siempre han ido de la mano. Crece la energía, crece el PIB y crece la energía. Baja el PIB y baja la energía. Entonces, esto es más o menos lo que estamos viendo, pero hay las gráficas de abajo, lo que dicen las rayitas, las plecas verdes, las barras verdes. Aquí lo más importante es la intensidad. Resulta que aunque crezcamos más ahorita en energía, y además otra cosa es que la eficiencia, cada vez, aunque utilicemos más aparatos, o sea, hoy una sola persona utiliza una laptop, una tablet, un celular, una televisión, un chorro de electrodomésticos, ¿no? Entonces sí estamos creciendo en eso, pero también nuestros aparatos y las formas de cómo consumimos cada vez son más eficientes. Entonces, esta gráfica de abajo, de las barras de abajo, lo que dicen es eso, es que la intensividad de la energía va disminuyendo, derivado un poco a esta eficiencia de la que hablo. Ok, yo ahora no lo puedo pasar. Ahí está. Eso es un poquito lo mismo. Perdonen, es que tengo un problema con el Webex, que no me deja ver bien mi lámina. Esta otra lámina, justamente esto, lo que dice, bueno, el crecimiento de la demanda global, pero no necesariamente estamos hablando de que necesitemos nuevas energías, porque no hay mayor intensidad es decir, no necesitamos incrementar la energía, el petróleo, no necesitamos incrementar la gasolina. Vamos a ir viendo por qué pasa esto.
El mundo va a seguir pues dominado por los hidrocarburos. Esta lámina es bien importante porque si se fijan en el centro pues ya lo platicamos más o menos cómo es el crecimiento de los países por regiones. En el lado derecho hay una que dice fuel, que son los combustibles, cómo vamos creciendo a nivel internacional. Si se fijan pues los hidrocarburos, que es el oil and gas, el petróleo va a seguir más o menos en los mismos rangos hasta el 2040 en materia de producción, pero el gas es nuestro elemento de transición, esto es nuestro combustible de transición entre entre el petróleo y las renovables o fuentes más limpias de energía. Entonces, el crecimiento del gas natural, ese sí va a ser importante. El carbón va más o menos a mantenerse. La nuclear, pues también no hay mucho crecimiento. Las hidroeléctricas, casi hemos llegado al potencial de producción de hidroeléctricas, entonces tampoco vamos a tener mucho crecimiento. Y las renovables, sí, ese es muy interesante. Fíjense que el petróleo ha crecido, empezó más o menos ya la industrialización del petróleo en 1860, más o menos. A partir de 1870 aproximadamente a la fecha, no, hasta... O sea, es decir, lo que quiero decir es que el crecimiento del petróleo de 1877 en 50 años va a tener el mismo crecimiento de las renovables, pero más o menos en 20 años menos. O sea, las renovables van a crecer lo mismo que el petróleo, pero más o menos en 30 años. Y en la materia y en la parte de la izquierda, esto también es bien interesante, en qué se van a utilizar el hidrocarburo, ¿no? Entonces estamos viendo que lo más importante es los edificios, los edificios y la industria. La industria va a seguir en un crecimiento pues normalizado y sobre todo porque aquí cuando hablan de hidrocarburos en esta lámina están hablando de tanto de petróleo como de gas, entonces es muy natural que en la parte industrial se utilice. En la parte de transporte, si se fijan, pues ya el crecimiento ya no es tan grande. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos, gracias a la eficiencia energética, gracias a que se están electrificando los coches, etcétera, cada vez va a haber, y también el gas natural, pues cada vez va a haber menos parque vehicular que utilice petróleo, gasolinas, van a utilizar más natural, por eso es que tampoco hay una disminución tan drástica y sobre todo pues vamos tendiendo a que sean coches eléctricos, ¿no? Y esta de abajo, la rosita, son los edificios. Por cierto, les quiero comentar, si tienen alguna pregunta, adelante me la van haciendo en el camino, ¿eh? Me gusta más la conversación que hasta el final todas las preguntas y respuestas, entonces así no hablo como merólico. Entonces, bueno, la parte rosa son los edificios, porque vamos a tener, cada vez se va a utilizar más la, vamos a ir utilizando más los edificios, aunque se siguen utilizando los hidrocarburos, vamos a ser más eficientes, vamos a tener más fotovoltaicos, vamos a hacer incluso vamos a tener recubrimientos especiales para edificios, para mantenernos. Entonces, esta gráfica de cómo se va a ir, cómo los energéticos van entrando en los edificios es muy interesante. Y que aquí pues no se utilizan la parte de los combustibles, sino más bien las renovables. En la parte de la derecha vemos también pues cómo va haciendo el crecimiento, cómo vemos que el gas, que es el rojito, pues va a ir creciendo a un punto en donde las renovables también van a ir creciendo y el petróleo pues va bajando. Entonces llega un punto en donde el petróleo, el hidrocarburo y el gas natural se van juntando, ¿no? Estas son más o menos las tendencias mundiales. Sigo peleando con mi Webex. En esto vamos viendo pues cómo, para qué se usan las transiciones, la transición. Son 3 escenarios, 4 escenarios que se están visualizando de cómo se van a utilizar los combustibles. Entonces, si vemos una evolución, por ejemplo, el que dice Less Globalization, ustedes saben que actualmente muchos países están en contra de la globalización, empezamos a manejar
nacionalismo, como está pasando en México, como está pasando en Estados Unidos, como pasa en Inglaterra, como pasa en Rusia, como pasa en Brasil. Cada vez estamos tratando de ser más nacionalistas y disminuyendo nuestra globalización. Entonces, quiere decir que si nos vamos a un escenario como ese, entonces el gas natural de todas maneras seguiría creciendo un poco, se sostendría más o menos la parte del combustible, aunque se reduciría un poco. Las renovables crecerían, pero no tanto. Solamente en un momento dado, en la última que dice transición rápida, pues ahí sí, si logramos una transición importante, pues el petróleo va a disminuir y lo que va a crecer fuertemente va a ser la parte de las renovables, ¿no? Este, simplemente estos son algunos escenarios que marcan el outlook de British Petroleum que cada año más o menos sale y entonces es donde nos damos cuenta cuáles son las tendencias y qué posibilidades habría en cada una de estas fases, ¿no? En una de que, por ejemplo, la de More Energy significa que pues si necesitamos más energía, si crecemos más y si no somos eficientes, pues entonces va a tener que crecer el consumo, la producción de petróleo, la producción de gas natural y la producción de gas de carbón y entonces todas las energías van a crecer y esto va a ser una locura. Eso es más o menos lo que implica esto mismo en la derecha, el que dice emisiones, pues también, o sea, si nos vamos a los escenarios, obviamente si nos vamos al escenario de una transición más rápida, pues las emisiones de carbono de gas invernadero pues van a caer de manera drástica, ¿no? Como lo estamos viendo en la línea naranja, de puntitos que va hacia abajo, pero pues si seguimos más o menos una evolución como la que hemos tenido hasta el momento, pues y si no hacemos cambios, ¿qué es lo que pasaría en México? ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Desafortunadamente, que es la que dice More Energy, pues entonces nuestras emisiones van a seguir subiendo y pues no va a haber quien nos ayude, ¿verdad? Y lo mismo en un escenario de menos globalización, pues nos vamos a apretar un poco en materia energética y entonces va a bajar, pero pues no, tampoco es sustancial la reducción de la caída de las emisiones, ¿no? Al 2040. El mundo se está electrificando, pues es lo que estamos viendo. Entonces, como les decía, cada vez el gas ahorita es el combustible de transición. Entonces, lo que se espera es que el gas tenga un mayor crecimiento y entonces se va a utilizar mucho más en la parte industrial y en la parte de la potencia. En la parte de transporte no hay tanto uso. En cuanto a las regiones de cómo se van a utilizar los combustibles, pues estamos viendo que más o menos en materia de industria, por ejemplo, pues vamos a hacer cada uno de los análisis. En materia de potencia, de potencia, pues Estados Unidos sería una de las regiones que más estaría usando el gas natural, después el Medio Oriente, después África, China, siempre China e India. Bueno, en este caso no se ve tanto, pero generalmente China e India son los que van jalando más estos consumos energéticos a nivel mundial, ¿no? En materia de industria, pues estamos viendo que, por ejemplo, el Medio Oriente son los que más estarían jalando el consumo de gas natural, junto con China nuevamente. En materia de edificaciones, pues más o menos ahí están casi todos parejos. China sigue siendo el más altito, junto con los países de Medio Oriente. De los que no se, del consumo que no es en combustión, pues está todo muy parejito en transporte. Se va a utilizar el gas natural, pero pensemos que sí, es nuestro combustible de transición, pero vamos hacia hacia la electrificación. En esta, vamos a ver quiénes ahorita, como les digo, el petróleo no se va a acabar, el petróleo sigue creciendo, va a tener por lo menos hasta el 2040, 2050, si no es el crecimiento que ha tenido en los últimos 50 años, sí se va a estabilizar y vamos a seguirlo utilizando. Sin embargo, sí algo que es bien importante es ver en qué se va a utilizar el petróleo, como hemos visto ya no tanto en transporte, ya no tanto quizás en la industria, porque se va a cambiar a gas natural o electricidad, pero hay un factor bien importante que es el petroquímico, los plásticos, los fertilizantes. Entonces, todo está tendiendo hacia que el petróleo vaya y camine hacia esa parte.
Seguimos teniendo grandes productores de petróleo, entre ellos está pues el principal ahorita es Estados Unidos. Esta tabla dice que es 18%, pero ellos producen más o menos arriba de 12 millones de barriles diarios. Arabia Saudita produce más o menos 11 punto y tantos y Rusia produce 9, perdón, con 9 punto y tantos barriles. Sin embargo, cabe señalar que Estados Unidos no es no es el principal exportador, es el principal productor y eso se debe a la revolución del shale. En 2008 más o menos ellos descubrieron o redescubrieron que tenían shale. El shale es este petróleo que está en las rocas y que con agua y con ciertos químicos pues se sale y entonces se empezaron a generar una serie de productores a escala, chicos, grandes, medianos, y por eso se llegó a convertir en este país. Sin embargo, ni es uno de los que tengan más reservas. Venezuela es el país que más reservas tiene, y sin embargo sabemos que está en una crisis política muy fuerte, entonces es complicado que se utilice. Y Estados Unidos, por su parte, además ellos tienen un autoconsumo muy, muy, muy fuerte, entonces lo que ellos producen, gran parte de lo que ellos producen es de autoconsumo, por eso es que no logran ser uno de los países con uno de los más grandes exportadores. En este caso es Arabia Saudita el país el mayor país exportador en el mundo. Aquí les voy a contar la historia. Esto es para que se enteren un poquito lo que pasó, porque de aquí vamos a seguir hablando un poco después. Eh, Ustedes saben que en, acabamos de tener dos grandes crisis, digamos, a nivel mundial. Por una parte, pues el COVID que continúa, ¿no? Que esto ha generado una caída de la demanda, porque hoy el petróleo todavía se usa, más o menos el 60% del uso del petróleo hoy es en transporte, y pues si imaginemos que la demanda cayó entre 30 y 40% a nivel mundial, entonces pues esto es un gran shock. Y por otra parte, desde el 2016 había habido una sobreproducción de petróleo, entonces los países productores de la OPEP se habían reunido, hicieron un primer acuerdo en donde se redujo 1.200.000 barriles diarios de petróleo, y entonces con eso más o menos ya se habían estabilizado. Pero cuando llega la pandemia el 6 de marzo, recuerdan que hubo la reunión de la OPEP. Ellos querían prevenir porque ya venían viendo que la pandemia iba a golpear mucho al sector, y entonces trataron de hacer un acuerdo, pero la OPEP, encabezado por Arabia Saudita, le pidió a los países de la OPEC, perdón, de la OPEP más, que son países que no pertenecen a la OPEP, pero también son países productores, que ellos fueran los que bajaran el porcentaje a 1.500.000 barriles diarios, ¿no? Entonces, pues estos dijeron, pues no, no vamos a bajar eso, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros en lugar de que sean ustedes o entre todos? Entonces vino lo que se le llamó la guerra de los precios. Entonces la guerra de los precios, que fue en marzo o abril, si recordarán, los precios del petróleo se desplomaron, la mezcla mexicana cayó negativos por primera vez en la historia, creo que costaba menos $2, algo así. El West Texas empezó a costar hasta 15, creo que alcanzó el West Texas Intermediate, $15. Entonces Estados Unidos intervino, él no es parte de la OPEP, pero dijo, bueno, a ver, mis intereses están bien afectados también, porque pues finalmente yo aquí tengo muchos productores que dependen de que se estabilicen los precios y no podemos seguir así. Rusia y Arabia, pues pónganse de acuerdo y volvámonos a reunir para estabilizar los precios. Entonces, finalmente los convence, se vuelven a reunir y pues obviamente participa México, pero pues aquí estuvo el asunto, el buen chiste de México, que el acuerdo fue que ¿alguien me dice algo? Escucho un ruidito. Abril, un favorzote. ¿Nos puedes apoyar a prender tu cámara, por favor? No te vemos. Claro. Complementar la comunicación. Gracias. Sí, 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 ya decía yo que también estaba raro, me sentía hablando como merolico. No te Este, preocupes. no me veo.
¿Sabes qué? Es que generalmente... En la parte de abajo del Webex, ahí vas a ver un micrófono y una camarita. Sí, lo sé, porque yo uso Webex, pero en este caso no me sale, por eso está muy raro esto. A ver, espera. O sea, no me está saliendo ni la pantalla completa. Incluso ya no están los slides. Sí, eso sí, los quité ahorita porque pues estoy buscando el cómo entrar. Creo que le tienes que dar escape, Abril, porque estás compartiendo la pantalla. Entonces dale escape para salirte de ese proceso y ya aparece el micrófono y la cámara. No, oye, esto está bien raro porque yo siempre uso Webex y ahora no sé qué. Ah, a ver. Ah, ya. A ver, ahora sí, esto está muy extraño. Permítame. Aquí está. Ah, ahora sí, hasta yo me veo. ¿Me ven ustedes? Perfecto. Sí, así mejora la comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir esto. Ah, ahora sí, quedamos. Y aquí está. Lo que sí es que estoy batallando con algo que está saliéndome del Webex de ustedes, que es con lo que he estado batallando desde hace rato. Pero bueno, a ver. Voy a poner aquí. Ok. Bueno, les sigo contando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues entonces que Estados Unidos, muchas gracias, maestra Carrillo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que México dijo, perdón, disculpen, regreso. El acuerdo era que todos los países que pertenecen a la OPEP y a la OPEP más tenían que bajar el 23% de su producción. Entonces, pues ustedes saben que nuestro presidente tiene promesas de campaña y entonces él decía que este año se tenía que producir 1.8 millones de barriles y que pues entonces él no podía bajar, a nosotros nos correspondía bajar 400 millones de barriles y dijo pues no, hizo un acuerdo con Estados Unidos, dejó colgada la OPEP durante más de un día, se salió la secretaria de la Junta, etcétera, etcétera, y finalmente se logró el acuerdo de que se bajaban nada más 100,000 barriles diarios por un periodo nada más de 2 meses, mayo y junio, y que, bueno, en este mes justamente se iba a volver a hacer la negociación para ver si se mantenían con eso o se hacía una reducción mayor. Pero bueno, pues sí, esto fue gracias a Estados Unidos, que fue el que metió la mano. Realmente lo que sucedió es que la OPEP no le aplaudió a racional, lo que sucedió al contrario fue que Arabia Saudita aprovechó para entrar al mercado asiático, que es donde nosotros vendemos, y entonces privilegió, dio ciertas ofertas, dio créditos, etcétera, y pues nos tomó un poquito del mercado, ¿no? Ahora que se volvió a hacer este fin de semana, el acuerdo nuevamente se reúne y ahora ni siquiera va la secretaria, va un funcionario menor y dicen que bueno, que México ya no puede continuar. Y efectivamente nosotros tuvimos una reducción que dicen sí, se cumplió con el acuerdo, pero no se cumplió porque se quisiera cumplir, se cumplió por todas las cuestiones, la, la caída de la producción, por la falta de inversión, porque se enfermaron muchos trabajadores de COVID, aunque ustedes no lo crean, en las plataformas. Entonces fueron muchas variables las que afectaron la caída de la producción, pero bueno, pues fue una buena excusa para decir que nosotros sí cumplimos. Entonces, ahorita el acuerdo es de que no va a haber acuerdo, es decir, que México no entra y no participa. ¿Qué repercusiones nos va a traer? Nos puede traer y no nos puede traer. O sea, a México le trae, al gobierno no le trae. ¿En qué sentido? El gobierno lo que está buscando, ahorita lo vamos a ver más adelante, es regresar a las épocas de la expropiación petrolera, en donde era una producción para un consumo endógeno.
El presidente no quiere vender, no quiere exportar, no le interesa, quiere que toda la producción sea para refinar y para que seamos autosustentables y que consumamos nuestra propia gasolina. Entonces, en ese sentido, pues nuevamente la frase del presidente es, le cayó como anillo el dedo, sí, sí, le cayó como anillo el dedo, entonces no le interesa. Por otra parte, pues vamos a tener ciertas repercusiones. Que a lo mejor no se van a ver reflejados en materia energética, pero se pueden ver reflejados en otros sectores, ¿no? Y más cuando ahorita estamos en un país en donde lo que nos surge y lo que necesitamos es confianza, certidumbre, apoyo financiero, cuestiones comerciales con el exterior y mucho más, ¿no? Entonces ya veremos cómo esta falta de apoyo o esta falta de interés por parte del gobierno mexicano va a golpear en nuestras inversiones, finanzas y en nuestra estabilidad económica en un mediano plazo. Aquí entro hasta aquí hay alguna pregunta porque entro a la segunda fase. ¿Todo bien? ¿Sigo con ustedes? ¿Siguen conmigo? Bien, Abril, gracias. Ok. No hay ninguna pregunta por el momento. Perfecto. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que vimos cómo es la tendencia, ¿no? La tendencia mundial, en resumen, es vamos hacia la transición energética, estamos caminando hacia que se reduzcan las emisiones de carbono, estamos caminando hacia una mayor electrificación, hacia que sí tenemos más consumo energético, mayor productividad, pero es cada vez más eficiente. Los hidrocarburos no se van a acabar, vamos a seguir produciendo petróleo y vamos a ir creciendo otras fuentes. Las renovables van a tener un importante impacto, ya lo tienen en varios países y estados, como el estado de California, en Estados Unidos, casi todos los Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Noruega, son de las principales líderes en materia de renovables y no tienen problemas por tener renovables en materia de intermitencia. Entonces, el mundo está caminando a un sentido, más bien México está caminando a un sentido contrario que el mundo, ¿no? Eso es más o menos lo que les quería yo dar a entender. En materia del Proyecto Nacional de Energía, bueno, pues miren, la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada. Desde que escribió su libro, desde que estaba en campaña, desde siempre, si bien no ha logrado nunca presentar un plan de infraestructura energética. ¿Y esto es por qué? Porque hay dos fuerzas, dos corrientes a nivel gabinete. Uno es liderado por Alfonso Romo, pues que él obviamente está viendo la parte empresarial y otro pues es por lo que le llaman, son los llamados radicales, que sería Manuel Bartlett, la secretaria de Energía, que están en contra de los mercados, de la liberalización. Entonces, hasta el momento parece ser que han venido ganando los radicales, pero por eso no se han podido presentar. Sin embargo, a pesar de que no hay un proyecto así específico, además del Proceden o del plan de Pemex, es decir, que nunca se presentó el plan de infraestructura de energía, pues todo lo que hoy vemos es producto de sus documentos de campaña de Proyecto Nación 2018-2024, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues es rescatar el sector energético a través de impulsar la producción nacional de energía. Esta es su promesa de campaña, ¿no? Vamos a impulsar la producción, a pesar o a costa de cualquier rentabilidad. A él no le importa la rentabilidad. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo hay pozos que son terriblemente caros y no le importa. Aprovechar, porque esta es una promesa de campaña, aprovechar las fuentes renovables de energía. Esto es chistoso porque en sus proyectos dice vamos a aprovechar las fuentes renovables como estas que estamos viendo acá y vamos a reemplazar los combustibles fósiles en generación eléctrica, pues, lo cual pues ahora que comentas la idea, a ver, porque como ¿me podrían leer esa pregunta por favor? Porque no la alcanzo a ver. No, No la vimos, creo que te la mandaron en privado. Ah, ok. O si puedes, me la podrían decir ya está. Que la lea el que la puso. Ya la vi. A ver. Les digo que ahora sí esto. Me siento nueva y eso que uso esto.
Uso el Webex, pero a ver, dice ahora que comentas que la idea es ser autosuficiente en materia petrolera, ¿qué papel van a jugar los importadores externos, considerando que los precios de la gasolina son más barata? Ah, ahorita la vamos a platicar. Esta es la parte del sector petrolífero de refinación y todo esto. Ahorita la recordamos. Este, entonces, bueno, y el siguiente, entonces esto es muy chistoso porque a pesar de que está en su proyecto de nación que vamos a aprovechar estas energías, pues la realidad es otra, ¿verdad? Entonces estamos aprovechando más bien las fósiles porque tenemos un exceso de estas. Y por otra parte está el fortalecimiento financiero operativo que lo hemos estado viendo en Pemex y CFE, que vuelvan, su intención es que vuelvan a operar como palancas de desarrollo nacional, y la verdad es que lo que todo el mundo a nivel nacional, internacional, los especialistas, los analistas, los financieros, lo que dicen es que los países ya no deben de depender ya no deben de ver a los sectores energéticos como palanca de desarrollo, ya no deben de ser el eje de sus palancas, pero pues desafortunadamente aquí estamos regresando. Tengo una pregunta, yo tengo aquí varias pantallitas que son sus imágenes, el chat, ¿ustedes las ven también? Sí. Sí, correcto. Esto es lo que no sé cómo quitárselas para que, a ver, bueno. Este es Hay una pregunta, Abril, que nos dicen si crees que los precios de la gasolina regresen a niveles de 13 pesos. Hoy veía yo el precio a 17.50, una cosa así. ¿Puede que regresen a 13 pesos? de bajar, reducirse, no, Sí. lo veo complicado ahorita, a menos que vuelva a pasar algo así como que otro enfrentón entre Rusia y Arabia Saudita o algo así. Veo complicado que ahorita vaya a haber una reducción nuevamente de precios a ese nivel. Creo que más bien la tendencia es ir incrementando, no, más bien a que se estabilicen los precios, ¿eh? A que se estabilicen los precios. Tampoco es que vamos a tener un incremento gradual. Se tiene que estabilizar la parte del petróleo y entonces se va a estabilizar también la parte de las gasolinas. Por supuesto que si seguimos con el tema del Sistema Nacional de Refinación, ahorita vamos a ver, pues entonces no vamos a llegar a 13 ni a 17, sino a menos que haya un subsidio muy grande, vamos a llegar a 25, pero bueno, ahorita lo platicamos. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no, Abril. Okay. El programa nacional, vuelvo a esto, bueno, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, estos son como que lo que a él le importaba, ¿no? O lo que hizo. Fue primero generó nombramientos de cabezas de sector y básicamente no fueron por capacidad, sino fue por confianza y por lealtad al presidente y a sus proyectos. Una ideología, aquí estamos viendo, vamos a ver, o estamos viviendo, que es la ideología versus la racionalidad e incluso versus la realidad global. Y estamos viendo que estamos regresando hay una regresión hacia dos modelos básicos. Uno es el modelo estatista, en donde las empresas productivas pues quiere que vuelvan a regresar al control del Estado y que ya no sean un jugador más, sino vuelvan a ser unas figuras monopólicas. Y por otra parte, estamos viendo la sustitución de importaciones, ¿no? En los 80s, en donde pues es el autoconsumo, es la producción para el consumo endógeno, y eso es lo que está buscando. Entonces, pues crea nombra a estas cuatro personas, que ya por demás conocidos, la Secretaría de Energía, el licenciado Manuel Barlet en la CFE, Octavio Romero, que por cierto no es ingeniero petrolero, sino es ingeniero agropecuario, y Luis Abelardo González, que bueno, por algunas broncas que tuvo, dimitió. Entonces quedó pues acéfala y realmente no hay quien esté ahorita impulsando esta parte de las energías renovables en el país, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos qué es lo que ha pasado. Tenemos como cuáles son como sus puntos del programa. Es el incremento de la producción petrolera. Él más o menos lo tomó en 1.8, 1.7. Él dice, yo creo que está un poco más baja de 1.8 millones de barriles, y su objetivo es que para el 2024, bueno, primero había dicho que fueran 2.5, creo que algún día dijo hasta 2.7 millones de barriles para el 2024. Obviamente, pues dado como se han venido dando
enfrentando con la realidad, ha ido bajando, pero pues el punto ahorita es mantener en 2.4 millones de barriles. Lo que está buscando es revertir el deterioro operativo y financiero de Pemex, que contaba con una pérdida neta ya de 62, ¿qué? 62 millones, 62.486.500. No, a ver, alguien me lo puede leer porque ya lo leí mal o lo apunté mal porque me falta un cero. Una pérdida neta de 62.000 millones, sí, 486.500. Esta pérdida reportada el 20 de abril. Perdone, es que no tenía claro qué era lo que había escrito. Lo que pasa es que hubo un incremento y entonces se acaban de reportar ya no solamente de 62, sino subió a 202.000 millones en la pérdida. Están buscando la reconversión también, una rehabilitación de 3 refinerías. O sea, no es una reconfiguración, es la reconversión para incrementar la producción a 600.000 millones de dólares. Millones de barriles y reducir las importaciones de gas natural. Eso es lo que están buscando, pero en realidad no han hecho nada para gas natural. Todo está basado en la parte de la refinación de petrolíferos. Está buscando hacer la construcción de la refinería de Dos Bocas. Al principio decían que eran 2 refinerías y después se quedaron con la construcción de una sola refinería, que era de Dos Bocas, pero bueno, pues además de que presupone que ellos dicen que con 8 millones de dólares salen, pero la realidad es que esto es más o menos el doble. Y como van a ver unas escenas, una imagen en un momento más, esto seguramente va a costar mucho más, ¿no? Ellos en la parte de CFE están buscando un incremento de generación eléctrica para la CFE para que disminuyan las compras en energía. Quieren hacer, el proyecto es hacer la rehabilitación y la repotenciación de 63 hidroeléctricas. Cuando en el periodo de Enrique Peña Nieto, ellos tuvieron el sector de hidrocarburos o todo lo que fue el sindicato, perdón, de hidroeléctricas, todo el sindicato de hidroeléctricas, pues quedó como a la deriva. Entonces, obviamente, nuevamente, esto es un tema de votos de electores. El sindicato pues ha estado cada vez, le prometió al sindicato eléctrico que iban a reactivar todas estas hidroeléctricas, pero si ven los costos son terribles, o sea, no hay dinero que alcance. Si estamos viendo que hay pérdidas terribles cuando tienen que hacer inversiones tan grandes como para reconversión de las refinerías, para el incremento y rehabilitación de las hidroeléctricas. Entonces, quieren conservar y modernizar el sistema de generación termoeléctrica también, quieren meterle dinero ahí. Entonces, no hay dinero que alcance con el proyecto que ellos están vislumbrando. En su eje, en su proyecto tiene 10 ejes. El primero es disminuir la dependencia energética, que de alguna forma lo tengo al lado derecho, es impulsar lo que es el upstream, la exploración y producción de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Las inversiones, generar inversiones necesarias para Pemex y al Sistema Nacional de Refinación. Entonces, esto más que nada es un tema completamente, como hemos comentado, es netamente ideológico, porque para México, ¿sí? Esto para México significa soberanía, significa poder. Entonces, por eso es que quieren quitar esta dependencia. Pero yo les voy a dar un caso de dependencia o de supuestamente de dependencia energética. O sea, nosotros no hemos explotado la parte de gas natural, se ventanea mucho, es decir, que se quema mucho por la falta de tecnología en el país. Y tenemos al productor más grande de gas natural al lado de nosotros, con unos precios que llegan a negativos en muchas ocasiones y que a nosotros nos los venden baratísimos. A nosotros nos salía muy, muy, muy caro hacer la producción de gas natural. Entonces, ¿qué es mejor? Utilizar el gas natural mientras lo tengamos al lado con unos precios más bajos antes de que Estados Unidos abra más gasoductos y derive su gas a Japón o a otros países, que ya lo está haciendo, pero no es tan grande el mercado todavía. Cuando a Estados Unidos le conviene más, porque ayer se los venden a 7, 8, 9 dólares, cuando a nosotros nos lo venden el metro cúbico quizás a $1.50, $2. Entonces,
es el momento de que nosotros deberíamos aprovechar esto y no verlo como una dependencia energética, al contrario, utilizarlo para poder hacer la transición, transitar a la, de la, hacer la transición energética y utilizar esto, pero pues esto no está en la mente del señor presidente, del señor presidente. Administrar inteligentemente también los declinantes recursos petroleros, esto de inteligentemente, pues hasta aquí ni ellos entienden, yo creo qué significa, pero de alguna forma lo que trataron de hacer con esto es evaluar, si se acuerdan, hubo 111 contratos de hidrocarburos en un principio, que ya se habían asignado en las rondas, y entonces hicieron una evaluación y vieron que los procesos de adjudicación estuvieran legales y bla, bla, bla. Y además, pues vamos a posponer rondas y farm outs, porque ahorita tenemos que ver que los operadores realmente vayan cumplan con lo que tienen que establecer, ¿no? Entonces, eso es a lo que le llaman ellos la administración inteligente de los recursos petroleros. Acelerar la transición hacia las fuentes renovables de energía, pues ya lo vimos, ¿no? En realidad no hay esta transición, al contrario, le están pegando muy duro ahorita lo vamos a ver, al sector de renovables, y esto lo subrayo porque me pareció relevante que no me había dado cuenta que desde el principio ya querían establecer ciertas cuotas. Aquí yo creo que se equivocaron porque más que producción es generación eléctrica y consumo, ¿no? Entonces, pero así lo puse tal cual como estaba en el proyecto de Nación. Y ahora quieren cobrar, que ahorita lo vamos a ver también. Racionalizar el consumo de energía, que son programas de ahorro y eficiencia, pero yo no sé si ustedes han visto muchos programas de ahorro y eficiencia, porque yo no los he visto. Elevar la eficiencia y seguridad en la cadena de suministro de gas natural, pues nuevamente, como les digo, pues en gas natural no hemos visto nada, al contrario, tuvimos varios problemas al principio con los gasoductos de los privados, si mal no recuerdan, hasta que se llegó a un convenio, que de ese contrato leonino del cual hablaba Manuel Bartlett, creo que quedaron peor porque se prolongó a más años, que le conviene más. Sin embargo, yo sé que muchas de estas líneas de gas están paradas en este momento, y esto pues también implica la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y se supone que también ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento y transporte, tampoco lo han hecho. Sin embargo, acaban de sacar un nuevo acuerdo en donde dijeron que ellos ya tienen a 5 días la capacidad de almacenamiento, y entonces ahorita van a tratar de, a través de esta política, quitar permisos a la gente que importa combustibles. Ya ahorita vamos a platicar también de eso. Y bueno, la lucha del combate de huachicol, que pues no ha sido muy eficiente, ahorita lo vamos a ver también. Revalorar el papel de Pemex en el desarrollo del sector energético, pues simplemente es eliminar las asimetrías regulatorias que ellos dicen que está sujeta a Pemex. Lo que no entienden es que Pemex hoy ya no es o no debe de ser el jugador monopólico, sino es es un jugador más igual que la CFE, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver también cómo ha venido impactando en algunas políticas que han hecho bajo el agua sin hacer las modificaciones legales a las leyes secundarias o incluso a la Constitución. Y esto también, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no han hecho esos movimientos y por qué todo lo hacen bajo el agua? Lo hacen simplemente por, nuevamente, promesas de campaña, porque ellos prometieron a sus electores que no van a modificar ninguna ley, y entonces por eso lo están haciendo así. Revalorar el papel de Pemex en el desarrollo del sector, eso ya lo comentamos. Mejorar la transparencia y rendición de cuentas, pues yo no sé si ustedes lo han visto, pero la mayor parte de los contratos, en lugar de hacer contratos licitaciones a varias empresas, hacen ya contratos directos, y a veces ya ni nos enteramos cómo están haciendo. No hay una transparencia y no hay una claridad en los procesos que están llevando a cabo, desafortunadamente, y además han debilitado muchísimo a los órganos reguladores, que son los que deberían dar este piso parejo, ¿no? Y ver la transparencia también de alguna forma. Dicen que democratizar la política energética, esto es bien riesgoso. Esto significa abrir a consultas públicas, autorizaciones, contratos, etcétera. Sí, para para algunas cosas como proyectos, pues tienen que hacer las consultas indígenas, etcétera. Pero imagínense ustedes que se les pregunte, a ver, la línea de transmisión, ¿de dónde la ponemos? ¿Qué es mejor? ¿Que vaya de Oaxaca al centro de México o de Baja California a tal? ¿Cuál va a ser la potenciación? ¿Cómo se le va a preguntar este tipo de cosas a la gente? No se puede democratizar, es un sector muy especializado, sin embargo, es parte de lo que traen en la cabeza.
impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, bueno, pues esto ha sido terrible, porque si se fijan, el CONACYT, el TEC de Monterrey, muchas de las escuelas que traían programas para ayudar becas, para impulsar los estudios en esta materia, pues están perdidos, están olvidados y además pues han quitado muchísimos de los fondos, ¿no? Ahorita acaban de barrer con todos los fondos, fideicomisos y todo lo que existe en la Administración Pública Federal y en la materia de investigación y desarrollo, entonces pues tampoco. La parte de recuperar las nociones e instrumentos de geopolítica, bueno, pues también esto está como medio tremebundo porque acabamos de verlo, ellos dicen, evaluar la participación de México en la Agencia Internacional de Energía. A México o el nuevo presidente no le encanta tanto la Agencia Internacional, esta pertenece a Estados Unidos y este es más para proteger a los, más a los, ¿cómo se llama? A los consumidores, a los importadores, a los países que importan hidrocarburos que a los productores. La OPEP es la de los productores y entonces dice, no, bueno, con ellos sí queremos ver cómo podemos tener un mayor acercamiento, una mayor coordinación con la OPEP. Sin embargo, pues acabamos de ver toda la telenovela que acaba de suceder en donde ni siquiera se presentó la secretaria en la OPEP, ¿no? Entonces, esto es la base de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguna pregunta respecto de aquí? Disculpen si a veces me hago bolas un poco con los números y quiero hacer una aclaración. No soy financiera, entonces sí, es un tema que a mí a veces me hace un poco de bolas las cifras, ¿eh? Hay una pregunta que nos pregunta Francisco Jiménez. Dice, Abril, ¿quién se tiene que adaptar a la política pública del gobierno? ¿El gobierno o la iniciativa privada? Ah, qué buena pregunta. Todo se tiene que regir bajo la ley. Si hoy por hoy hay un mercado abierto, hoy por hoy la Constitución dice, vamos a ver, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, dice, solamente va a ser rector de la parte de los recursos naturales, es decir, de la parte de upstream, y sin embargo puede concesionar o dar asignaciones. Eso es la Constitución, artículo creo que 25 constitucional. En la materia eléctrica dice, el Estado solamente se va a encargar de la transmisión y la distribución. Es decir, que dentro de las cadenas de valor de estos dos sectores se abrió el mercado, por ejemplo, en la materia de hidrocarburos, para la logística, la transportación, el retail, que son las estaciones de servicio, se abrió toda la cadena para el mercado. En materia de electricidad, pues la generación, suministro se abrió. Entonces, realmente no es que el mercado, la iniciativa privada no se tiene que adaptar, tenemos que avanzar y trabajar con base en la ley y en la Constitución. Si el gobierno quiere hacer un cambio y quiere hacer una modificación, es muy válido, como lo hizo el expresidente Enrique Peña Nieto, que hizo ¿cómo se llama? Hizo la reforma energética y muy válidamente él modificó todas las reglas del mercado y todas las reglas del sector energético, pero se tiene que hacer con consenso a través de la ley, de la Constitución, del Congreso de la Unión, y no porque nada más tengo yo las ganas de que así sean las cosas y entonces voy a meter acuerdos y voy a hacer modificaciones bajo el agua para ir moviendo las cosas hacia mis intereses. Entonces ese es el tema, ¿no? El gobierno está en todo su libertad de hacer lo que quiere, pero siempre y cuando sea bajo una instancia o una facultad legal, bajo el Estado de Derecho. Gracias. De nada. Esto es distinta, algo me dijeron, es correcto, pero esta política, ¿me la pueden leer, por favor? Sí, mira, dice, es correcto, pero este gobierno es distinta. Esto para que no exista tanto daño al sector. Mira, se ha tratado desde un principio el sector privado ha tratado de establecer diálogo con el presidente de la República y con el gobierno actual. Se han hecho incluso a través de las cámaras como Coparmex, el CCE,
etcétera, han tratado de tener acercamientos, le han presentado, y me consta porque yo participé en una de ellas por parte con la CONCAMIN, desde antes de que él entrara en el proceso de transición del gobierno de Peña al gobierno actual, se hicieron documentos de transición de gobiernos en donde se presentaban las propuestas, cómo se debería de caminar, etcétera, ¿no? Y de repente, pues siempre en los populistas tienden a tener un enemigo. Y entonces utilizaron uno de los tantos enemigos que tiene es el sector privado. Entonces los empezó a golpear, cuando de repente pues ellos no, o sea, ni de dónde, o sea, empezamos con la parte del gas natural, ¿no? Con los ductos, creo que ya fue el año pasado, y entonces han intentado varias veces incluso volverse a reunir, a presentar cosas, y el gobierno no los escucha. Esta área que les decía de Alfonso Romo ha sido este eje para poder presentar las cosas y tiene la batalla perdida, literalmente. Entonces, no han podido hacer realmente gran cosa la iniciativa privada, y hoy desafortunadamente ya hay un combate frontal. Hoy ya es se está haciendo a través de la opinión pública, se está haciendo a través de la ley, que es a través de los amparos, o sea, del poder judicial, a través de instancias internacionales que metan presión, que se ejerza presión. Entonces ya la relación, ya hay una completa fricción y ruptura entre el sector privado y el sector público y el gobierno federal, desafortunadamente. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues yo creo que solamente cuando llegue el 2021 a ver qué podamos hacer, si es que se quiere hacer un cambio y entonces se le quite la fuerza en el Congreso en las elecciones. Esa es la realidad de las cosas. Es muy fuerte, pero esa es la realidad. Ya te estoy viendo que hasta sonreíste, Francisco. Gracias. ¿Qué repercusión tendrá en el corto plazo la cancelación de contratos de, ya no alcanza a leer, contratos de qué? ¿Me la pueden leer? ¿Qué repercusión tendrá en el corto plazo la cancelación de contratos con compañías navieras que brindan servicios estratégicos a Pemex? Entiendo Pues que imagínate. entiendo que ¿Entiendes qué, perdón? entiendo que esa cancelación la están haciendo únicamente porque no hay dinero en Pemex. Pues sí. Pues sí, tú imagina, bueno, ahorita vamos a ver la parte de hidrocarburos, pero imagínate que hoy el gobierno ha querido trasladar, o sea, dejó de trasladar el riesgo a las empresas privadas para él asumir todo el riesgo, él ser el operador, él tener la tecnología, él meter la inversión, él ser el todólogo. ¿Y qué crees? Pues resulta que no tiene la tecnología, no tiene la infraestructura, no tiene el dinero, no tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a atrasar más todavía los proyectos, que va a ser muy difícil que el presidente alcance la producción que quiere alcanzar, porque pues no hay dinero. Hoy trasladaron la parte de los farm outs y de las rondas, que es la iniciativa privada, a los contratos, o sea, volvieron a este modelo de los contratos de servicio, en donde pues contratan simplemente a las empresas para que los ayuden a operar. Entonces, pues va a haber una afectación, va a haber retrasos, no va a haber inversión, no va a haber dinero para inversión, eso es lo que va a pasar. Entonces nuestra producción, o sea, vamos a tener un problema grave en materia de producción. Y yo creo que Abril con su consecuencia inmediata en desempleo, ¿no? Porque Claro, por si no supuesto. va a haber un pago para los prestadores de servicios, pues adiós empleo, ¿no? Aquí entendemos nada más una cosa, todavía hay mucho, aunque ya hay más empresas nacionales, todavía hay muchas empresas internacionales que vienen y la verdad también incluso para prestar servicio. Y lo que van a hacer esas empresas tan simple, pues me voy, ¿no? Y obviamente pues sí, van a generar un problema de por sí, ya tenemos la pandemia encima, el problema de los precios de petróleo, ya veníamos con o sea, desde que llegó la pandemia, ya veníamos con un problema de una caída en el Producto Interno Bruto en México porque no había habido crecimiento. Él ya había hecho un despido masivo en muchas de las fuentes de trabajo del gobierno federal. Pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Que esto va a ser, cada vez se ve más caótico el panorama, definitivamente. Me voy a esta parte de la rentabilidad. Si ven, la verdad es que Pemex es una empresa muy rentable, o sea, comparado
solamente Petrobras, Ecopetrol, que es de Colombia, Equinor, la Noruega, que es muy buena, Pemex es el cuarto más o menos en margen de rentabilidad, pero tenemos un grave problema que es la parte de los impuestos, ¿no? O sea, el cuello fiscal es muy alto, entonces, pues más o menos a esto equivale, y dices, bueno, por eso es tanta pérdida. No, esta es parte de, pero ahorita vamos a ver cómo más o menos se compone. Yo sé que aquí hay muchos fiscalistas contadores, y yo no lo soy, no soy economista, no soy fiscalista, y mi análisis es un poco más político, pero sí se los quise poner para que ustedes vieran, y a lo mejor ustedes lo entienden todavía mejor que yo, de cómo se compone y por cómo estamos viendo las pérdidas de Pemex, ¿no? Aquí les voy a enseñar, espérenme, creo que, me salté una, entonces me voy a esta. Si ustedes se fijan, este es más o menos cómo funciona espérenme, me estoy moviendo una cosita aquí que no puedo mover. Bueno, esto es más o menos cómo funcionan las pérdidas de Pemex. O sea, Pemex este año tuvo más o menos estas ventas por un millón, un millón cuatrocientos, no sé cuál es, un millón 403,000 millones de pesos en ventas totales, pero si ustedes se fijan, hay una pérdida o sea, su pérdida integral es de 650, esto es del 2019, de menos 658,000 millones de pesos constantes en el 2019, y de las cuales está dividida en que más o menos la pérdida neta es de menos 346,000 millones, y los impuestos son 360,000 millones. Es decir, no todos los impuestos son los que le generan la afectación de pérdidas a Pemex. Es un compendio de varias cosas que vamos a ir viendo, desde el pasivo laboral, desde la deuda que tiene, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, más o menos. Sin embargo, también, a pesar de que sus ventas totales pues eran más o menos, digamos, que buenas, también vemos que este primer trimestre fue terrible. O sea, perdieron 562,250 millones de pesos, es decir, 3 veces el presupuesto de bienestar. Ellos dicen que fue por la caída del, por el precio por el tipo de cambio, porque creció el tipo de cambio, y que porque la mayor parte de las deudas están en moneda extranjera. Sin embargo, esto también quiere decir que hay una mala administración, una mala operación, hay una mala estrategia detrás de Pemex. Entonces, pues no vamos para mejor, como estaba diciendo el presidente, creo que vamos a todo lo contrario, ¿no? Este es el planteamiento estratégico de Pemex, cómo lo está visualizando, para que vean también cómo está funcionando y cómo está fallando esta estrategia de Pemex. Bueno, del Plan Nacional de Pemex saqué estas tres que son como los indicadores que me parece que podrían ser los más interesantes. Hablando de contratos, pues sí, fíjense, es el CCIES, los contratos de servicios que acaban de sacar. Eso es como ellos van a trabajar más, porque no quieren ahorita los farm outs. ¿Saben qué? No sé si me salté una lámina. Permítanme. Caray. Esperen. Permítanme un segundito. Hay una lámina que esta es. Esta es muy importante antes de todo esto. Por eso, con razón, como que hasta yo perdí el hilo, ¿eh? Perdónenme. Hablando de lo que es el sector de hidrocarburos. No, híjoles, una gran disculpa, pero no sé por qué las tenía en ocultar diapositiva, no, y ocultar diapositiva. Miren, esto nada más, esta me la salté porque no sé por qué la tenía en oculta, pero bueno, estos son sus ejes rectores, que es el impulso y fortalecimiento de la producción nacional de energía, la generación de energía renovable, como les decía, pequeña y gran escala, la reducción de la dependencia energética del exterior y lograr el consumo, y el fortalecimiento financiero de Operativo Pemex. Luego, ahora sí venía esta, que ya hablamos, y me salté una acá, unas dos, de hecho, que estaban ocultas. Con razón, esto ya se me estaba haciendo raro. Ocultar. No es que no les quiera pasar la información, pero por alguna razón estaba. Ahora sí,
Nos vamos ahora sí a la parte de sector de hidrocarburos. En la parte de la estrategia general, ¿hay alguna pregunta de la estrategia general? Ok. Me voy a la situación actual de las rondas y de Pemex. Como yo les estaba diciendo, bueno, se lograron en la administración pasada 111, son 111, no 112, son 111 contratos y 3 farm outs, de los cuales solamente Trión realmente se está trabajando. Los otros dos farm outs, que son Cárdenas Mora y Ogarrio, todavía no las están como trabajando mucho. Se hizo una revisión bien profunda de estos 111 contratos, se les dijo, bueno, ok, vamos a darle para adelante. Solamente hay que aclarar que de esos 111 contratos, solamente 29 son de producción ya directa, es decir, que ya saben que ahí ya hay producción, ya hay hidrocarburo y los van a hacer. Siempre la posibilidad de producciones de un 50-50, 50 de éxito, 50 de fracaso aproximadamente. Entonces, pues esto quiere decir que más o menos podrían tener 15 campos. En este transcurso ya han habido varias compañías, entre ellas Total, que ya dieron por desiertos algunos campos, y no es que no estén haciendo el trabajo las empresas, es que esa es la inercia normal del sector de hidrocarburos. Para el 2020, este año, el presidente ha tratado de decir, bueno, es que ustedes tienen que invertir más, etcétera. Pues no, al contrario, se va a invertir más o menos, se va a invertir menos, porque han visto que pues eh, o sea, aunque ha subido, las empresas que ya están trabajando y están produciendo, han subido la producción, pero por otra parte se va a parar un poco, se ha parado también parte por el tema de la sobreoferta del petróleo, porque ellos no pueden seguir operando, no pueden seguir trabajando, no pueden seguir produciendo hasta que los precios no se estabilicen un poco más, si no van a ser pérdidas sustanciales para todos. El actual gobierno, pues como saben, frenó las rondas y los farm outs. El presidente les fijó una meta para finales del sexenio de 280,000 barriles diarios. Hoy las empresas que ya son 4 empresas que básicamente ya están produciendo, ya están produciendo 50,000 barriles y esperan que este año puedan producir 25,000, pero pues de todas maneras sí va a bajar, o sea, ellos no van a bajar, pero las empresas que están apenas en materia de empezar a ver la producción son las que van a disminuir un poco su producción en este momento. La mayor parte de la nueva política son los contratos de servicios, como se los había dicho, y sin embargo, ante la perspectiva que se está viendo de que no se va a alcanzar la producción, de que Pemex no tiene dinero para invertir, de que no se les está pagando a los proveedores y todo ese tipo de situaciones, el nuevo presidente comisionado de la CNH, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, acaba de curiosamente decir que él cree, y eso que fue nombrado o seleccionado por la gente del presidente, que él cree que pronto van a tenerse que reactivar las rondas, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá se haga así. ¿Cuál es la situación actual de Pemex? Pemex pone estos retos, ¿no? Del 1 al 5, yo puse los otros y hay más retos todavía. Hay una carga fiscal elevada, más o menos del 17%. Como hemos visto, hay una disminución en la parte de la producción. Resulta que hay la estrategia fue hacer 20 campos prioritarios para cada año, 20 campos prioritarios para el 2019, 2020 y así sucesivamente. Pero ahorita van a ver una lámina que les voy a contar en donde de los 20 campos del año pasado solamente lograron operar 4. Sacaron producción de 4 y de hecho de los 20, 3, la CNH no logró, no ha logrado pasar los proyectos, los programas de desarrollo. Entonces, realmente solamente hay 17 campos, de los cuales solamente operan 4. La producción de estos campos fue de 6,000 barriles, cuando se esperaba que más o menos fuera como de 11,000 barriles. Entonces, pues como ven, empiezan a tener mucha problemática en materia de los campos prioritarios o de las estrategias para poder incrementar la producción. El robo de combustible, que pues el año pasado pues hizo toda una estrategia mediática, etcétera, pues resulta que creen que tampoco ha funcionado, el mismo presidente lo aceptó, ha repuntado el robo en varios estados
hace unos meses, esto fue lo que se reportó, 7.827 tomas clandestinas. El proceso de crudo, bueno, pues tenemos la rehabilitación de las refinerías, de 3 de ellas, que hoy más o menos trabajan al 40%, Dos Bocas, que hoy más es un lago, una laguna que una plataforma para la construcción de una refinería. Ayer, este fin de semana, acaba de decir que van a utilizar una línea de producción de petroquímica y curiosamente en lugar de incentivar la parte de la petroquímica en México, que es muy necesaria y que es una tendencia mundial, pues vamos a utilizarla para hacer aromáticos para la refinación. El incremento del monto de la deuda, pues como les había dicho, es una deuda bastante alta, estamos viendo ya una afectación en la baja de las calificaciones. Yo le agregué que es el pasivo laboral, el pasivo laboral es de 77,000 millones de pesos. Hay una falta de tecnología, como platicamos hace un rato, en algunos campos, y eso quiere decir, es un proveedor de Pemex y deben ser, híjoles. Pues es que, mira, lo que yo he visto es o renegocian para que se les pague posteriormente, algunos meten demandas, pero son demandas que tardan mucho, además tienes ya el peligro de que después ya no quieran generar contratos contigo y la otra es que te quedes con los brazos cruzados porque no, realmente son pocos o que se junten varias empresas para hacerlo, que metan a lo mejor alguna demanda en conjunto, ¿no? Pero es un tema bien difícil porque hay muchísimas empresas que están en la situación que tú dices y no, es más, Schlumberger, que es una empresa enorme, tiene esta misma problemática y tampoco ha podido cobrar. Entonces imagínate las pequeñas empresas, por eso es que tantas han venido quebrando con Pemex. No te podría dar como una mayor sugerencia en esto porque no he visto algo que realmente haya salido triunfante, sino pues todo depende ahora sí que de las relaciones, de la vinculación, del nivel de negociación que puedas llevar a cabo para que te paguen. Desafortunadamente, el, eh, por acá no está mi dirección, no puedo dar un golpe de timón. Pues no, hasta donde yo sé, no. En este momento yo no he escuchado algo que quieran, que vayan a cambiar a Romero, no. Se escucha más que van a cambiar a Rocío Nale, que se va a ir para la gobernatura a la gobernatura de Veracruz, y en su lugar pues hay varios candidatos, algunos que se encuentran incluso en el Senado, pero no en Pemex no he escuchado que vaya a haber alguna modificación de un cambio de mando. Ciertas metodologías de cobranza Pemex no es solo litigio. Las desconozco, la verdad es que ahí sí, sí debe de haber otras, porque hay algunos que les pagan, y por eso digo, también hay formas de negociación, de platicar unos proyectos por otros, pero no conozco porque desconozco qué otra forma legal, jurídica puedan llevar a cabo dentro del proceso para que se les pague, porque como les digo, grandes empresas como Schlumberger ni siquiera habían podido lograr que se les pagara, ¿no? Entonces, no sé más. En la parte de tecnología, pues está el campo Ixachi, es uno de estos campos, de los 4 campos prioritarios, y resulta que pues, ellos esperaban ya una producción de 80,000 barriles diarios y pues se dieron cuenta que tienen problemas técnicos y entonces se esperaba que para el 2022 fuera la producción y resultó que va a ser si bien les va el 2023 o 2024, lo cual hace que siga cayendo la estrategia de producción del presidente. Y estamos viendo las calificadoras que no solamente han bajado la calificación de Pemex, sino incluso ya también la de, me preocupa si en el mando de equipos de servicio material. ¿Qué te preocupa? ¿Alguien me la podría leer? No alcanza a leer bien. Sí, me preocupa ya que siguen mandando equipos. Soy proveedor de servicios de mantenimiento de TAR Puebla. Que no paguen. Me preocupa que no paguen. Pues sí. Ah, pues sí. Sí, ¿qué te puedo decir? Mira, por eso muchas veces los proveedores lo que hacen
pero eso tampoco te garantiza pago, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, algunas de las estrategias que hacen es que hay una gran empresa, ¿no? Que tiene la capacidad económica de resistir o incluso de apoyar a la cadena de proveeduría, y entonces en lugar de que entren directamente las empresas medianas o pequeñas, entran a través de estas grandes, y son las que ganan los contratos, pero definitivamente pues toda la cadena se ve afectada cuando no hay un pago, ¿no? Y como tú están muchos, créeme que hay muchos que no están recibiendo este pago. Y bueno, y otra cosa, la caída de la inversión, que como vimos, pues están incluso ya no les están regresando a las navieras, etcétera, porque no tienen dinero y porque, pues como les digo, hay esta rentabilidad, a este presidente no le importa la rentabilidad, sino la producción. Y aunque no lo crean, él dice que el promedio es de $13, el costo por barril. No es cierto, es más o menos de un promedio es de 33 dólares el costo por barril. A eso aumentale la deuda, el pasivo, etcétera, terminamos más o menos en 48. O sea que para que más o menos salga bien Pemex necesita de nada, Manuel, necesita que más o menos el barril esté en un costo, la mezcla o el WTI ande como en unos $50, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos platicado porque me había saltado la otra lámina, disculpen, esto también. Estamos viendo que hay una deuda muy profunda, hay pérdidas económicas muy fuertes. Dentro de esta estrategia, les decía, bueno, están los contratos de servicio, están incluso la parte de los nuevos descubrimientos, las reservas 3P, tenemos reservas 1P, 2P y 3P. Las 1P son las que ya están listas, o sea, que ya son para producir, las 2 que son muy probables y las 3 que pues ahí están, ¿no? Pero pues no sé, ellos esperaban que más o menos fuera un 1,300 barriles. Esto es imposible porque ni siquiera hay realmente exploración. Y ay, híjoles, qué buena pregunta también. Mira, lo que yo creo. Voy a leer la pregunta para que ¿crees que todavía haya futuro para Pemex a pesar de las pérdidas y pasivos laborales que tiene? Mira, por una parte, Pemex se sigue sosteniendo de el gobierno de México. Mientras el gobierno de México pueda seguirle inyectando dinero, pues Pemex se va a mantener al menos como un exoesqueleto por ahí. Piensa que su pérdida actualmente es 2 veces todas sus instalaciones, toda su infraestructura. Es terrible su pérdida. La realidad es que lo que debería de hacer Pemex es jalar hacia dos rumbos, o el gobierno de México, pero no lo van a hacer por la ideología. Lo primero que se debería de hacer es desmantelar Pemex. O sea, me refiero, quedarse con las áreas que realmente sean rentables. ¿A qué me refiero con las áreas rentables? Pues en materia de upstream hay muchos campos que están arriba de los $50, de 300, hay campos que tienen costos de $300, 400, no son rentables, no deberían de utilizarlos, se los deberían de transferir a la iniciativa privada. La parte del sistema de refinación, esta es una obsesión que tiene el presidente y creo que es el peor debacle de lo que vamos a hacer, porque la tendencia, esa lámina no se las puse, pero la tendencia mundial de la refinación va a la baja. El año pasado cayó drásticamente por lo mismo, porque el petróleo ya no se está usando o sea, va bajando para transporte, se está usando más para petroquímicos. Entonces, pero es una obsesión que tiene el presidente. Si yo fuera presidente, yo me desharía de toda la parte del Sistema Nacional de Refinación. Yo lo que haría es salvaría la parte de upstream, los pozos prioritarios, los que sean más rentables. Toda la parte de almacenaje, de logística, me parece que esa es muy buena, porque si se fijan, el problema a nivel internacional es que hay una sobreproducción de petróleo muy fuerte y no hay almacenaje. Por eso también cayeron tanto los precios, porque dijeron, ¿y ahora dónde los ponemos? Entonces lo tenemos que regalar, ¿no? Entonces, y por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, podríamos ser de verdad podemos ser un hub de almacenamiento, y eso me parece que sería un gran sector para el país. El otro, pues, es si se mejoraran, porque también nuestras instalaciones
las plantas petroquímicas también están ya muy dañadas, digamos, allá no están no son modernas, pero pues un sector petroquímico podría ser tal vez interesante, muy enfocado, muy especializado, pero la forma de que mira, donde se va a ver así lo más fuerte, va a venir en el 2024, porque se tiene que hacer tiene que renegociar la deuda. Y entonces, con la caída de las calificadoras, que ya estamos en perspectiva de basura, con la gran deuda que tenemos, con las continuas pérdidas, con las inyecciones pues casi a fondo perdido, ¿no? Que está generando el gobierno. En el 2024 es donde van a tener que tomar realmente decisiones. Y desafortunadamente o afortunadamente para el presidente, pues posiblemente no le vayan a tocar a él. Me regreso a esto. La siguiente, la última, el indicador meta de producción es justamente lo que les comentaba de los pozos prioritarios, que como les dije, pues están como bien problemáticos. Entonces, miren, esta es una lámina en donde más o menos es una perspectiva de cómo ellos pensaban que iba a crecer el hidrocarburo en la tendencia. Esto no va a ser posible cuando, si se fijan en la gráfica de abajo, que dice números de campos que iniciaron su desarrollo, pues miren, 2016, 2017, 2018 no hubo campos. 2019 empezaron los campos, pero están presentando problemas técnicos, no les dan los permisos para desarrollo, no hay inversión, no han encontrado realmente, no han sido productivos. Entonces están enfrentándose a una grave problemática como para que puedan incluso llegar a pensar que van a llegar a estas cantidades de producción. Y lo mismo en las reservas, o sea, se había establecido que cada año se iban a establecer 20 nuevos descubrimientos, pregúntanme cuántos hay. Ni uno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos acaba de declarar que no ha presentado Pemex un solo plan. Entonces, ¿ustedes creen que vamos a poder tener estas reservas? Imposible. Alguien me había preguntado algo de refinación. Ahora ya no es hidrocarburos, es refinación. Disculpen, es que son muchos temas. Espero poder abarcar. Aquí les voy a presentar un poquito. Primero les quiero decir, la capacidad de trabajo del Sistema Nacional de Refinación es aproximadamente de 40%. O sea, hoy están operando en un 40%. Si bien de enero a febrero, que fue su pico, lograron de diciembre del 2019 a febrero del 2020, incrementaron 464,000 barriles diarios de producción. Esto quiere decir, no es de gasolina, esto es gas licuado, gasolinas, queroseno, diésel, combustible, o sea, es el total de todo más las pérdidas. Hoy el mercado entonces, bueno, me voy a establecer en estos dos primeros. Nuestra demanda más o menos, si ven, es de gasolinas, es aproximadamente la demanda de 843, casi 844,000 barriles diarios. Esto es lo que estamos demandando a los mexicanos diarios. Y si se fijan en la gráfica de abajo, si ya le quitamos, ya con las pérdidas de importación y exportación de petróleo, porque también contiene una pérdida, realmente estamos nosotros produciendo de pura gasolina 203,000 barriles diarios. O sea, alcanzar la producción con el Sistema Nacional de Refinación y con Dos Bocas para llegar de 203,000 a 844,000 o más, porque además ahorita en México, como todavía no hay tanto coche eléctrico y no hay tampoco incentivos para los híbridos, pues seguimos con un muchísimo uso de combustibles. Entonces, es 4 veces lo que tendríamos que producir en esta materia. Abajo, si se fijan, hay otro cuadro que puse nosotros en febrero, que es el año que discrecionalmente es lo que manifestó el gobierno para decir, miren cómo estamos creciendo, pero pues nada más es un mes en realidad. La importación fue de 80% con 448,000 barriles. El Sistema Nacional solamente produjo 163,000. Y bueno, como obviamente ya venía lo del COVID, pues no llegamos a los 800 y tantos mil barriles de demanda, fue menor porque ya se venía viendo el COVID. Pero imagínense alcanzar, o sea, para poder
producir eso, lo tengo acá abajo, para cubrir la demanda solamente de gasolina se requiere aproximadamente una producción interna de 2.400 barriles diarios. Es decir, que el sistema de refinación tendría que producir 1.454, cuando ahorita pues estamos viendo que produce 163.000. Dos Bocas tendría que producir 300.000. ¿Ustedes creen que Cangrejera con una sola línea va a producir 600.000 barriles diarios? Imposible. Entonces, además, si en un momento ficticio se lograra hacer no alcanza a leer la pregunta, si ahorita me la pueden decir, si lográramos cubrir esta demanda de gasolinas e incrementar lo suficiente y llegar a esta alza, sí, ok, se cubre la demanda, pero ¿cuánto vamos a producir de combustóleo también? El combustóleo, si se fijan, después de la gasolina, el combustóleo es el siguiente producto que tiene mayor, ahora sí que producción, pero en realidad es un producto altamente contaminante, es casi un residuo, es lo que utiliza CFE, por eso es que ahorita se han hecho todos los movimientos o todos los acuerdos para la utilización de los combustóleos, porque vamos a tener un exceso, vamos a nadar en porquería, vamos a nadar en contaminación, en combustóleo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso si es que lograra producir la meta? Porque recuerden que nuestro petróleo es un petróleo súper pesado, que es el petróleo maya, y genera muchísimo, o sea, realmente solo se aprovecha cerca de un 20%, quizás un poco menos, para gasolinas y de 25-30% para gasolinas y diésel, y el resto es para otros derivados y una gran parte es para combustibles, ¿no? Abril, nos pregunta Juan Martín que cuál de los rubros de petróleo, gas natural, carbón, electricidad, etcétera, es el menos enfermo y cuál de estos debe apostar en invertir el gobierno federal. ¿Me hablas como sector? O sea, Ajá, ¿cuál es el que está menos dañado? ajá. Eh, la CFE, no los traigo acá, pero los números de la CFE versus los números de Pemex son muy distintos. O sea, la CFE es una empresa muchísimo más sana que Pemex. El sector de los renovables en la parte de la iniciativa privada, tanto eólicas y solares, ha crecido de manera muy importante. Hemos logrado los precios más, bueno, ahorita los tiene Brasil, pero durante más de un año tuvimos los precios más bajos de mercado en generación eléctrica, ¿no? Entonces, toda esta parte de renovables creo que es una buena vertiente para el país en este momento, que podríamos seguir enfocándonos. Desafortunadamente gas natural no lo hemos trabajado, no lo hemos producido. El hidrocarburo pues es un dolor de cabeza como estamos viéndolo, y más por el tipo de producto que tenemos, que en su mayoría es malla. Hidrógeno no ha llegado a México. Las hidroeléctricas están al tope, son una buena fuente, pero no tenemos mucha más capacidad. Digo, sí podrá crecer un poco, pero no es mucho. Las termoeléctricas, esas es un factor que se deberían también ya de ir eliminando o haciendo reconversiones, ya sea gas natural o haciendo la eliminación. Sin embargo, como tenemos tanto exceso de combustóleo, pues ¿a dónde creen que se va el combustóleo? A las termoeléctricas. Yo diría que el sector eléctrico, sobre todo en materia de renovables, es el que deberíamos como seguir apoyándonos, porque en realidad, de verdad que lo que dice el gobierno, no, es que la intermitencia, ahorita vamos a ver también platicar de eso, no es tan grave como lo está diciendo. Lo que pasa es que tienen que hacer modificaciones y tienen que generar líneas, tienen que construir líneas de transmisión y tienen que mejorar el sistema de operación del SENACE, y entonces de esa forma, pues sí, tendríamos menos intermitencia y más electricidad para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que por ahí esas serían las fuentes. Otra fuente que a lo mejor podría ser es el gas natural licuado, pero el gas natural, yo creo que en términos generales, va a venir más en materia de importación, porque la mayor parte de la que generamos nosotros se utiliza hoy para o sea, para producir, o sea, se inyecta en los campos petroleros para sacar ¿cómo se llama? Para sacar crudo, y por otra parte mucho de esta electricidad, de este combustible también se utiliza para la CFE. Entonces queda poco para pues lo que sería la parte industrial y la parte residencial, ¿no? Creo que por ahí Abril, sería. Sí. disculpe que te moleste, nada más para comentar. Nos queda poco tiempo para el fin de la reunión. Uf, ya no alcancé a llegar a la parte de electricidad. Pero bueno, hemos ido contestando algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo nos queda?
Bueno, Si quieres brincar a la parte de electricidad y nos ¿verdad? Que es el... unos 10 minutos, 15 minutos máximo. Ok, este es el mero mole de ahorita, ¿no? Es lo que está de moda. Ahí les va. Estos son 9 puntos de los que han venido desde que entró el gobierno, han venido generando, sí puedo decir que impactos o afectaciones al sistema eléctrico. Lo primero que hicieron fue cancelar las subastas de energía eléctrica de largo plazo, y que en realidad no hay una razón de fondo para que las tuvieran que hacer, ¿no? Simplemente, pues, y hay una obligatoriedad para el suministro básico, pero bueno, pues están canceladas. Sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo de manera arbitraria. Hay otra que es la cancelación de licitaciones de las líneas de transmisión. Esto es bien importante porque ya hace poco en una entrevista la secretaria dijo que aquí entre nos la realidad de que se han cancelado las líneas es porque las líneas de transmisión ayudan a los privados. ¿Por qué? Porque esta parte de las intermitencias se reduciría y el problema de las renovables se reduciría muchísimo si hubieran estas líneas de transmisión. Entonces no lo quieren hacer justamente por eso y la cancelaron, ¿no? Además hay problemas importantes como en lo que es Baja California, que tienen unos costos altísimos de electricidad porque pues tienen que tomar de la electricidad de Estados Unidos y parte de esta línea de transmisión era poderle surtir también a ellos, ¿no? Y hay mucho bloqueo en materia eléctrica, o sea, por la generación que se ha venido dando en materia de solar, están como que los canales como bien, como tapados, obstruidos. Entonces, esto es algo imprescindible para el país. Otro es el programa del PRODECEN, que en realidad pues está sin una metodología, no hay una claridad en esto. Hay varios proyectos que están aprobados, pero les han venido dando largas y pues están generándole costos a los privados. Se intentó modificar, no sé si escucharon hablar de los CELS piratas, de los certificados de energía limpia o cachirules, como le dice un buen amigo mío que se llama Víctor, que de alguna forma lo que ellos querían es, se supone que a partir de que se establecieron el acuerdo y los certificados, que se sacó este programa o estos lineamientos, todas las energías, a partir de ese momento todas las energías renovables iban a generar un mercado de certificados limpios. Entonces lo que pasó es que la parte de como la hidroeléctrica también es limpia, pero esta es anterior, entonces no se considera. Y lo que querían era como quitar estas medidas y que entonces, como nosotros tenemos un acuerdo con el Acuerdo de París que dice que, no recuerdo ahora el dato, pero para el 2024 necesitamos tener un tanto por ciento de certificados de energía, y no vamos a llegar por todo lo que están haciendo, entonces dijeron, pues qué fácil, vamos a hacer que las hidroeléctricas que tenemos, que pues, finalmente son también energía limpia, pues vamos a meterles y que ellas también, con ellos ya logramos llegar a ese monto, es decir, iban a hacer trampa en la parte del mercado de certificados de energía limpia, ¿no? Se intentó modificar también la forma de operación administrativa en los proyectos de autoabastecimiento, que bueno, esto vamos a platicar bien de esto en un momento, porque además hay mucha gente que no quiere los proyectos de autoabasto. El acuerdo de SENACE, estos son los 3 últimos que son los que han venido impactando y que están de moda. Primero, SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el operador de toda la parte eléctrica, decidió hacer un acuerdo para frenar, bueno, la CNR le dijo a la SENACE que hiciera este acuerdo para frenar proyectos que ya estaban en operación. O sea, eran de renovables, pero iban a entrar en operación. Y entonces el argumento era que por el COVID había caído la demanda. Ellos decían que en una entrevista la secretaria dijo que había caído un 30%, cayó en 10% más o menos, y que por eso habíamos tenido una afectación muy grande y que se tenían que salir, o sea, no iban a poder entrar en operación. Imagínate todos los miles de millones de dólares que han invertido estas personas, estas empresas, para ya estar a punto de entrar y los pararon, ¿no? Entonces empezaron a venir un chorro de amparos. Ya hay 18 amparos ganados en este momento para esta afectación. Después vino el acuerdo, como tenía muchas fallas legales este acuerdo, porque además SENACE no es quien debía de haber emitido esto. Entonces la CNR dijo, pues ahora yo voy a hacer mi política, es un acuerdo de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad en el sistema eléctrico. Entonces una afectaba la parte operativa, que es la parte del SENACE, y esta lo que afecta es los derechos individuales, está afectando la ley de los derechos humanos, está afectando la parte ambiental,
está en contra del artículo primero y cuarto constitucional, porque nosotros tenemos derecho a un medio ambiente sano. Entonces, lo que van a hacer con el acuerdo de CNR es que en despacho lo que se hace es que primero las energías más baratas, que son en este caso las renovables, son las primeras que entran, y así van entrando hasta que sean las más caras, es decir, las fósiles, las que contaminan más, el combustóleo, son las últimas que entran generalmente en despacho para el mercado eléctrico mayorista. Y entonces lo que dijeron con esto es que como las renovables afectaban tanto, se tenían que quitar y salir de operación hasta quién sabe cuándo se terminara la pandemia, como no hay un limitante. Y entonces aquí están afectando, porque lo que van a hacer es primero van a meter las fósiles y van a generar muchísima contaminación, entonces están afectando estos derechos constitucionales, más otras que tienen que ver con el ámbito de competencia y concurrencia, etcétera. Pero entonces Greenpeace hizo una maniobra mágica y metió un amparo por los derechos constitucionales del derecho de medio ambiente y el derecho de los derechos humanos. Y ahorita también, tanto la SENACE como CENER lograron acuerdos, suspensiones provisionales hasta que lleguen los amparos. Y la última gracia que hicieron fue que la CRE hizo una autorización para incrementar las tarifas de transmisión de los legados. Esto estamos hablando que son los proyectos de autoabasto que se generaron antes de la reforma eléctrica. Y esto es bien grave porque la gran parte, aunque los autos... Hello, vamos a bailar. ¿Sigo? Sí, 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 sí. Muy buena música, por cierto. Creo que es Fleetwood Mac. Entonces, cuando los proyectos de autobasto, lo que hicieron ellos fue que en un momento dado antes de la reforma energética, las grandes empresas decían, bueno, necesito electricidad, el gobierno necesitaba las líneas de transmisión, entonces dijeron, bueno, yo te aporto dinero para líneas de transmisión, dame tu, ¿cómo se llama? Y dame oportunidad de, por ejemplo, FEMSA, por decirles algo, a lo mejor, o Palacio de Hierro, tiene su central en Monterrey, pero esa central va a hacer que se genere electricidad en todas sus tiendas que estén en Puebla, en la Ciudad de México, Entonces, lo único es que se van a conectar a la línea de transmisión y distribución, pero como yo ya te pagué por adelantado para que tú las pudieras poner, entonces me vas a cobrar un poco menos. Entonces, ha habido mucho problema con esto, pero el grave problema del incremento de estas tarifas en realidad viene con esto. Imagínense que cerca del 85-90% de estos autoabastos son las grandes empresas tipo Walmart, las plantas industriales, refresqueras, etcétera. Y lo que esto va a generar, o sea, además se hizo sin una metodología, no hay un monto, se dice que más o menos para baja tensión va a ser de 900, el incremento va a tener un incremento de 900% que es muchísimo, y para media y alta va a ser de 500, pero eso es así como bajo el agua porque no lo han dictaminado, y esto lo que va a generar va a ser una inflación terrible, o sea, porque obviamente quien va a pagar todos estos costos, pues vamos a ser nosotros. Esta me la voy a saltar porque solamente es como la consecuencia de las subastas. Aquí lo que estoy diciendo es por qué sí las renovables son importantes, pero bueno, también me lo voy a saltar porque quiero llegar a esta parte del acuerdo. Déjenme ver. Está muy baja. O sea, aquí lo que quiero decir es que realmente no causan gran inestabilidad, y esto es lo importante. Los acuerdos sin fundamentos, perdón. No, adelante, adelante. Prácticamente todos los fundamentos y motivos no tienen relación con las renovables ni con el COVID, porque decían que era por el COVID. O sea, realmente, por eso es que se han logrado ganar, Alfonso ha levantado la mano. Por eso es que se han logrado ganar ahorita por lo menos se han logrado las suspensiones. Hay una lucha y una pugna porque los tribunales de competencia son los que los han ganado, bueno, los han suspendido, y quieren que la cena se quieren que estén los del distrito, pues para poder ganar, porque es donde ellos tienen la mano. Lo que realmente quieren con todo esto es que poder meter sus plantas y utilizar el combustóleo que no saben nada, porque nadie se los quiere comprar, y que estamos empezándonos a inundar de combustóleo y de diésel. Esa es la realidad, el fondo de todo esto, ¿no? El día del jueves pasado iba a haber Greenpeace, se iba a hacer ya el juicio de amparo, pero pues resultó que según esto no se había notificado de manera correcta
al Congreso, ni a la Cámara de Senadores, de Senado, ni a la Cámara de Diputados, y por eso se paralizó hasta, no sé si hay una fecha ya para nuevo aviso para Greenpeace. Este sería, lo afortunado de esto es que gracias a esto hoy se detiene, no pueden pasar los acuerdos, entonces las empresas siguen operando. El proyecto, la demanda de Greenpeace está con base en los derechos de medio ambiente sano y de derechos humanos, lo cual tiene grandes posibilidades de que gane. Pero bueno, pues desafortunadamente, esta es una lámina que ya verán en la reforma, se las adelanté, del Instituto de Cambio Climático, Cambio Climático Mexicano, la van a ver para que están explicando cómo va a funcionar esto. Entonces, desafortunadamente hoy gran parte de todo se está trabajando o se está ganando, como antes la pregunta que me hacían, se hace a través de la opinión pública, se hace a través de tribunales, se hace a través de la presión de gobiernos y de empresas internacionales, o sea, de empresas transnacionales que tienen apoyos de sus gobiernos de sus gobiernos para generar presión en el país. Y esa es la triste realidad. Entonces, esas no son conclusiones, sino solamente algunas reflexiones. Todo lo que estamos viendo, todo estaba ya escrito, pero todo se hace de una forma discrecional, ¿no? O sea, el problema es que no hay una ruta crítica ni algo que nos diga hacia dónde debe de ir. La política energética pues está basada en ideología, como lo hemos estado viendo, o sea, queremos regresar a la expropiación petrolera, al estatismo, al nacionalismo, a la sustitución de importaciones. La política energética está basada en las promesas de campaña, o sea, todo lo que hace y por eso o deja de hacer es solamente por una cuestión clientelar, por las promesas que hizo a los electores. Hay una violación continua del Estado de Derecho, hay una afectación importante de la confianza, lo que me preguntaban hace poco también, hay una afectación muy fuerte de confianza con los inversionistas. Seguimos en una crisis sanitaria, la cual conlleva también un importante impacto en materia económica, más todo esto que se está acarreando, pues no vamos a estar en la mejor perspectiva económica y por eso las calificadoras nos siguen bajando puntos, ¿no? Las calificaciones. Estamos viendo esta sobreproducción petrolera más los acuerdos de la OPEP, que si bien ahorita a corto plazo quizás no tengan una afectación, la vamos a tener posiblemente en un mediano y largo plazo. Urge un reenfoque en la visión del sector energético, una afectación e impacto en la firma de los acuerdos internacionales, por todos estos acuerdos de país, los ambientales, que no los estamos respetando y muchos más. México camina del lado contrario del mundo en materia de transición energética. Es muy desafortunado que el sector energético hoy se encuentre, ahorita lo leo, en tribunales para salir adelante. Tenemos que reflexionar qué México queremos, porque el 2021 está a la puerta de la esquina y tenemos que ver si lo que queremos es un cambio o continuar con esto. Y esto es un poquito, pues, como estamos viendo, ¿no? O sea, cada quien tiene una perspectiva diferente. Esto es un cuento son 6 sabios ciegos que están viendo cómo es un elefante y cada quien tiene una perspectiva diferente. Si bien todo está escrito, solamente que no hay claridad en cómo se están llevando las reglas y los acuerdos de todo el sector. Abril, nada más hay una última pregunta. Dice, ¿crees que los gobiernos extranjeros de las empresas afectadas sí puedan hacer que el gobierno dé marcha atrás en el sector eléctrico? Ya lo vimos. Gran parte de lo que pasó o sea, no es un must, y no es que sea que forzosamente lo vayan a lograr, pero en la parte del gas natural, cuando fue el tema de Yenova, no sé, otra Fermosa, bueno, eran cerca de 4 o 5 empresas, realmente se logró, no creen que por Carlos Slim, digo, a él le dieron la batuta. Esto se logró realmente porque la embajada de Estados Unidos, o sea, continuamente, y me lo dijeron a mí de presidencia, continuamente le llegaban llamadas, correos, etcétera, gente de presidencia, por parte de la embajada, por parte de legisladores de Estados Unidos, se decían, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces la presión empezó a ejercerse de tal forma que pues que lograron los acuerdos que se lograron, ¿no? Entonces sí es un medio viable para que, pues si no se logra el 100, porque también, si recuerdan, también el presidente ya un día se quejó de Trump y le dijo, ya déjate de meterte con mi país, ¿no? Entonces, pero, pues si ejerce la presión, sí hemos visto cómo
es de las pocas personas o de las pocas cosas a las que el presidente se ha doblado, ¿no? En varios temas, migración, seguridad, etcétera. Entonces responde mucho al tema de Estados Unidos. De hecho, en la parte del mercado de petrolíferos están metiendo muchas imposiciones para pues para quitar permisos, ¿no? Y para volver a hacer, ganar el mercado, Pemex. Y se dice aquí entre nos que pues al que no van a tocar está ExxonMobil, ¿no? Precisamente por la vinculación con Estados Unidos. Entonces, sí, es una variable, es un factor. Ujú. Pues bueno, Abril, muchas gracias por tu presentación. Es un tema amplísimo que Sí, nos queda perdón. claro que en una hora 30 minutos es imposible hablar sobre este tema, pero al final de cuentas, también como ciudadanos tenemos que ir presionando para que esto no vaya para atrás, ¿no? Hay que manifestarnos y hay que decir qué es lo que está mal, ¿no? Y sobre todo a través de las cámaras, a través de los organismos intermedios, para presionar esto y avancemos adelante, ¿no? Pues te reitero nuestras gracias por estar con nosotros en esta charla Creston de los lunes, Abel. Gracias a nuestros participantes, hubo en promedio alrededor de 80 conectados Wow. durante toda la sesión. Y bueno, pues esperamos tenerte próximamente en nuestras charlas Creston, Abril. Muchas Gracias, gracias a Juan. los Permíteme participantes. decirles algo nada más. Digo, al Sí, principio agradecerles a todos. Disculpen, me alargué, pero sí, esos son muchísimos los temas y era tratar de darles como una perspectiva más general. Espero que no los haya aburrido mucho porque a veces este sector no es tan sexy como otros, pero bueno, en lo particular para mí es un sector muy apasionante que cuando uno le va entendiendo, pues se vuelve cada vez más apasionante. Les quería decir también que estoy a sus órdenes, ahí está mi correo, está mi Twitter. Soy tuitera o sea, tenemos un grupo de tuiteros que somos el We Tweet Energy y estamos haciendo un programa que se llama Cortocircuito, que nos pueden ver. Tuvimos nuestro padrino, fue Macario Esquetino, y tuvimos a Rosanete Barrios, vamos ahorita con Xochitl Galvez y estamos hablando de todos los temas de coyuntura, los sacamos más o menos cada 15 días y estamos tratando de que en 30 minutos, 35, podamos hacer que la energía sea un poco más sencilla para todos. Incluso también los viernes tenemos, si se meten a Twitter, una cosa que le llamamos Open Mic, en donde hablamos de temas y todos pueden participar y hablamos de todos los temas de energía que hay en la coyuntura nacional e internacional. Y vamos tratando de hacer la energía más sencilla, más amigable, y quizás intentamos hacerlo un poco más sexy en algún momento, ¿no? Pero muchas gracias a todos. así es. Así es. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos en nuestra próxima charla.